Hola, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Qué bueno tenerte otra vez en Iglesia Online junto a nosotros. Hoy quiero hablarte un poquito de lo que Dios puso en mi corazón en este tiempo. Primero te voy a narrar una historia que tiene que ver con la prédica y así vamos introduciendo el mensaje que Dios tiene para vos y para mí. Había una historia de un granjero y el vecino de un granjero. El granjero siempre recogía la leche y los huevos en la mañana. Era donde encontraba el producto más fresco. Pero el vecino fue a la tarde porque siempre priorizaba otras cosas antes de ir a la granja. Y fue a la tarde y exigía que le den leche y que le den huevos. Entonces el granjero le explica que tienes que esperar un proceso para que la vaca vuelva a dar leche y las gallinas puedan producir otra vez huevos. Y el vecino se enojó con el granjero, así que él exigía poder agarrar una vaca y agarrar una de las gallinas para poder obtener lo que él conseguía. Pero no se pudo hacer, porque esto lleva un tiempo y tiene que aprender a esperar. Lo que te quiero decir es que quizás a veces tenemos que aprender a esperar. A ver, vos sos de los que vas a un banco o a un negocio y se impacienta en la fila cuando la fila no avanza. ¿Qué dirías si te digo que el llamado que Dios nos hace a veces requiere esperar? Nos suena muy lógico que el llamado de Dios hacia nosotros implique no ver inmediatamente lo que deseamos, sino que debemos esperar un poco más. Y el título del mensaje se llama así: un poco más. Ese es el título del mensaje. Primera de Samuel, capítulo 10, versículo 8 dice así: Luego bajarás delante de mí a Gilgal, entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocaustos y sacrificar ofrendas de paz. Espera 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. Y Primera de Samuel, capítulo 13, versículo 8 dice así: Y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl: Traedme holocausto y ofrendas de paz. Y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo: ¿Qué has hecho? Y Saúl respondió: porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Micmas, me dije: ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor del Señor. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. En este caso Saúl nos enseña que como la lógica de Dios no siempre se parece a la nuestra, sí para algunos esperar es una mala estrategia y pérdida de tiempo. Para Dios la estrategia está en esperar en sus promesas, a su tiempo y en su voluntad. Nosotros nos apartamos, nos desesperamos en que tiene que ser ahora, ya. ¿Pero qué esperamos entonces vos y yo? Esperamos que el Señor regrese por su iglesia para así poder ver cara a cara al que amamos sin haberle visto. Saúl se desesperó, se apresuró, se impacientó. Y Samuel le dijo: ¿pero qué has hecho? Y enseguida puso las excusas delante. Pero la estrategia no era hacer lo que hizo Saúl, sino era esperar hasta el último momento. Y a veces nos desesperamos en lo que Dios nos dice y queremos que sea ya. Dios nos da una promesa y a veces pasan años y no vemos la promesa. Pero muchas veces tenés que esperar y ser paciente en lo que Dios te dijo, porque fiel es el que prometió y Él cumplirá. Mirá lo que decía Isaías en el capítulo 12, versículo 2. Dios es mi salvación, confiaré en Él y no temeré. El Señor es mi fuerza, el Señor es mi canción, Él es mi salvación. En Él voy a confiar. Yo le confiaré todas mis preocupaciones sin dudar, porque hará que todo ayude a bien.
todo lo que Él te prometió, si tenés que esperar, todo te va a enseñar, todo te va a ayudar a bien. Eso dice la palabra. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, todo. No te quedes pensando que Dios no va a cumplir lo que te dijo. Él lo hará en el momento que lo hará, porque ahí la Biblia respalda esto. La Biblia lo respalda. Mira, en la Biblia se ve que Dios pasó por la prueba de la espera a muchos de sus hijos, a muchos. Yo te voy a nombrar un par y te vas a dar cuenta que no sos el único que tiene que esperar. En la Biblia hubieron muchos varones de Dios que tuvieron que esperar. 1. Abraham tuvo que esperar por su hijo Isaac. ¿Cuánto tiempo tuvo que esperar? Ya estaba pasado de edad, su esposa estaba pasada de edad y quizás no, Sara no creía que esto pudiera pasar. Isaac tuvo que esperar que Dios le proveyera su esposa a través del trato que hizo su padre con su siervo y no apresurarse a buscar una por su propia cuenta. Quizás eso no es el caso ni tuyo ni el mío. Quizás has buscado por todos lados porque te impacientas a que Dios te dijo que te daría una mujer o un esposo y que esperaras. Te impacientas en esto. No te impacientes, Dios tiene todo bajo control. Quizás sos de esas que algunos dicen o que es solterón o que es solterona, no se casa más. No te creas que sos una solterona. Dios tiene preparado a alguien para vos. Solamente espera, no te apresures a buscar, ni por las redes sociales, ni Dios tiene preparado. Quizás esté en las redes sociales, puede pasar, pero no te apresures a buscar. Dios te va a colocar el varón y Dios te va a colocar la varona delante tuyo y te vas a dar cuenta que es enviada por Dios. José tuvo que esperar mucho tiempo hasta haber cumplido sus sueños, muchísimo tiempo. El pueblo de Israel tuvo que esperar bastante tiempo hasta tomar posesión de la tierra prometida. David tuvo que esperar bastante tiempo después de haber sido ungido como rey para finalmente verse reinando. Marta y María tuvieron que esperar a Jesús para que resucitara a Lázaro. Los discípulos tuvieron que esperar en Jerusalén hasta el cumplimiento de la venida del Espíritu Santo. Al Señor Jesús también le tocó esperar 30 años para que se cumpliera el propósito de Dios en él y se desarrollara su ministerio. Y durante todo ese tiempo tuvo que esperar pacientemente el tiempo de Dios y el momento adecuado. También a él, siendo el Hijo de Dios, también le tocó esperar y 30 años le tocó esperar. Te voy a explicar algo. ¿Sabías que la profesión del cristiano, la profesión del Hijo de Dios es esperar? Una de las profesiones es esperar. Los cristianos llegamos graduados al cielo en esta profesión de la esperanza, porque tenemos que esperar. Mirá lo que dice Hebreos capítulo 10, versículo 23. Mantengámonos firmes, sin fluctuar, sin moverse, en la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Pero cuando no vemos la promesa, ahí empiezan los problemas, porque mientras va todo bien y Dios medianamente nos va respondiendo lo que necesitamos y las cosas van encaminadas, está todo bien. Pero cuando las cosas no se cumplen o cuando las cosas se tornan por otro camino, es como que ya nos quejamos. Y esto pasó en la Biblia también. El pueblo de Israel se quejó y Dios les había dado la liberación y ellos se quejan. Y en Éxodo capítulo 14, versículo 11, el pueblo de Israel esto le dice a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho esto así con nosotros? ¿Qué nos has sacado de Egipto? El pueblo mismo renegó de una orden que Dios había dicho. Dios les había dado la liberación, Dios los había libertado de la esclavitud. Pero ellos estaban no haciendo las cosas bien. Moisés sube a hacer lo que Dios le pidió y ellos renegaron de esto porque estuvieron mucho tiempo en el desierto y reniegan sobre lo que era algo muy hermoso, que era la liberación. Dios les había dado la libertad y ellos en esto renegaban aún. Aún muchas veces reniegas, pero reniegas porque te olvidas lo que Dios ha hecho, te olvidas de donde Dios te ha sacado, te olvidas lo que Dios te ha dado. Y en el Salmo 103, versículo 1, versículo 2,
dice, alaba alma mía, esto decía el salmista al alma, alaba alma mía al Señor, alaba todo mi ser su santo nombre, alaba alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. No olvides ninguno de los beneficios. ¿Cuáles son los beneficios que Dios te ha dado y te has olvidado? Pero por eso estás renegando hoy. Porque te has olvidado lo que Dios te ha dado, te has olvidado lo que Dios te ha ofrecido, te has olvidado lo que Dios hizo por vos, te has olvidado de donde Dios te ha sacado. Y reniegas y te quejas y te olvidas de lo que Dios te ha dado. Te olvidas de sus beneficios. Dice la Biblia en el capítulo 17 de Lucas, en el versículo 11 al 19. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y éste era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿No son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero? Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Esto es impresionante. Fueron 10 los que fueron sanados, los que fueron limpiados por Dios, pero fue uno solo el que volvió, uno solo el que vuelve a agradecer de ese beneficio. ¿Y dónde están los otros 9? ¿Te das cuenta lo que decía el Salmo? Alaba alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. No olvides los beneficios que Dios te da. Pero estos 9 se olvidaron del beneficio que Dios les había dado. Y muchas veces vos y yo somos parte de esos 9. Y muy pocas veces somos parte de ese uno que vuelve a los pies de Dios a agradecer por todo lo que Dios te da. Dios quiere que no te olvides de los beneficios que Él te ha dado. ¿Cómo lo hace? ¿Cuán agradecido estás de lo que Dios te ha dado? ¿Cuán agradecido estás de lo que Dios te ha dado hasta ahora? ¿Cómo agradeces la bondad de Dios? ¿Qué haces para agradecer a Dios? Algunos dirán de que no necesito hacer nada para agradecerle a Dios. Mira, a veces sí tienes que hacer, porque a veces muchos dicen, las obras no las tengo que hacer para salvarme. Pero ¿cómo extendemos el reino para que Dios llegue a aquellos que están necesitando? ¿Cuán agradecido estás tú para poder dar a la persona de lo que has recibido tú? Te desanimas y ya abandonas. Y siempre, es una opinión personal, pero siempre mantengo que el cristiano siempre se desanima y lo primero que hace es dejar de hacer lo que estaba haciendo para Dios. O sea, pueden haber montones de cosas que puedes dejar de hacer. Pero lo que dejas de hacer en primer lugar es ya no sirves a Dios, ya no buscas a Dios, ya no oras con frecuencia porque estás desanimado, porque Dios no cumple las promesas en ti, porque Dios no te cumple lo que te había dicho, porque Dios tenía promesas sobre tus hijos y todavía no están cumplidas. Y lo primero que haces es dejar de hacer lo que estabas haciendo para Dios. Y Dios te dice algo a ti y me dice algo a mí. Espera un poco más espera. Porque quizás hoy no, pero mañana sí sea el día que Dios va a cumplir lo que dijo. Y tú ni yo lo sabemos. Y quizás tú te desesperas y ya te desanimas y desertas. No me olvido nunca, una vez me dijeron en un banco que no había sistema, que no iban a cobrar. Uno iba a pagar al banco y no se iba a cobrar en ese día porque no había sistema. Que el que quería esperar, esperara por si el sistema volvía. Yo esperé un ratito y cuando me quedó uno delante mío, me acuerdo que me fui a mi casa. Y cuando me fui a mi casa, me acuerdo que en la fila, como 10 personas atrás, había un vecino. Y cuando me vio en casa me dijo, te hubieras quedado 15 minutos más y el sistema había vuelto y te hubieran cobrado el impuesto. Eso me llevó a que el otro día tuve que volver a levantarme temprano y hacer la cola, por no esperar un poco más. A veces vos y yo somos así. Tenemos la bendición ahí adelante, a un poquito, pero estamos impacientes y nos desesperamos en que tiene que ser ya.
Y cuando nos vamos nos damos cuenta que la bendición estaba ahí. Y vos y yo somos causantes de que Dios retrase sus promesas en nosotros. A veces las retrasamos porque nos desesperamos y nos apresuramos. Y damos los pasos que no tenemos que dar porque ni tus pensamientos ni los míos son los de Dios. Entonces te animo a que en este día puedas reverte y esperar un poco más. Porque lo que Dios tiene para ti es grande. Y para mí también. Así que Dios te bendiga y que tengas un buen comienzo de semana y no te olvides. Un poco más. Dios te bendiga.